Señoras y señores, tenemos tráiler de la película de Five Nights at Freddy's 2. No tenía pensado subir este video hoy, ya que quería hacer uno completamente distinto que llevo trabajando desde hace ya varios días, y es por ello mi pequeña inactividad esta semana. Sin embargo, las noticias tocaron a la puerta de mi casa y una vez más toca ponernos manos a la obra para hablar y explicar todo lo que aparece dentro de este nuevo tráiler de la secuela de la película que llevamos esperando tanto tiempo. Antes de empezar, aclaro que obviamente no voy a mostrar el tráiler completo tal y como se ve, ya que de seguro Universal, Blumhouse, Scott Cawthon y todo el ejército entran en mi casa y me tumban el video. Por lo que entiendo, ya ha pasado con anterioridad que debido a clips pequeños los videos terminan siendo desmonetizados o eliminados, pero lo que haré será relatar poco a poco lo que se va mostrando con imágenes explicativas del tráiler que ustedes mismos pueden ir a ver por su cuenta. Así de esta manera nos evitamos varios problemas y de paso les explico todo lo nuevo que habrá. ¿Contentos todos? Bueno, sin más dilaciones, solo toca recordarte que puedes suscribirte, darle me gusta y por supuesto comentar, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Buenos días, tardes o noches. Y empezamos. Bueno, vayamos al grano ya que tenemos bastante que abordar, pero antes que todo vamos a darles un poco de contexto, y es que el día de ayer y seguramente el día de hoy se está celebrando el evento de la Comic Con de San Diego, y justo ayer se supone que se vería un pequeño adelanto de la película de Five Nights at Freddy's, seguido de la participación del cast principal del film, siendo Josh Hutcherson, Matthew Lillard y por supuesto la querida Elizabeth Lyle. Todo bien por acá, pero es que de la nada por la noche parece que un usuario grabó el tráiler completo de la película y lo subió a redes sociales, haciendo que estas explotaran por completo. Hubo diferentes comentarios al respecto, desde muchas personas aborreciendo el hecho de que fuera filtrado, como otras tantas emocionadas por lo que pudieron ver. No se sabe con exactitud cómo es que esta persona encontró este metraje, ya que no parece ser tomada desde el evento sino desde su mismísima casa, lo que genera bastantes dudas sobre el cómo es que se consiguió este material. Es por esto mismo que parece que la casa productora de la película, Blumhouse, tomó la dura decisión de mostrar el tráiler de una vez por todas, ya que pues la filtración fue auténtica. Esperemos que esto no vuelva a suceder, aunque ya lo saben, en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo nuevo, incluso si se tratan de filtraciones genuinamente interesantes. Pero bueno, vayamos con el análisis. El tráiler inicia de una manera un tanto diferente. Vemos unas escenas en las que se enfocan varios de los animatrónicos que están almacenados con una bolsa plástica encima de ellos. En una de las tomas se enfoca principalmente a Toy Chica. Parece que se trata de un grupo de personas, posiblemente periodistas o investigadores, que están dentro de este nuevo restaurante de Freddy Fazbear's Pizza que está totalmente abandonado, ya que vemos cómo caminan entre los animatrónicos. Luego se hace enfoque en el suelo con la ilustración de Toy Freddy que ya habíamos visto en una de las imágenes mostradas dentro del set de grabación de la película. Y luego podemos ver varios peluches, entre los que destaca el mismísimo Toy Freddy, al lado de quien claramente es Puppet, personaje que estuvo súper ausente en la primera película, pero que ahora en definitiva tendrá el rol que se merece. Luego de eso vemos cómo esta chica que acompaña a estas personas se adentra hacia una habitación oscura seguida de un pasillo. Esta chica es nada más y nada menos que McKenna Grace, quien ya estaba confirmada que aparecería en este film. La chica camina hasta una habitación y abre una puerta, encontrándose con nada más y nada menos que la caja musical de Puppet, que es cómicamente gigante, pero igual de espeluznante. La chica se acerca mucho más y estos engranajes dentro de la caja empiezan a girar, haciendo que se abra por completo. En un cambio de escena bastante brusco, podemos ver cómo la misma chica mira hacia el techo para posteriormente ser atacada por lo que creemos y por lo que nos da a entender el tráiler será de Puppet, para luego dar un grito enorme que da inicio con el logotipo de Blumhouse. Después de esto podemos ver otra escena en la feria de Fazbear Entertainment conocida como FazFest, para luego mostrarnos una escena bastante tierna en la que Michael Schmidt está teniendo una cena romántica con Vanessa Afton.
Sí, nuestro chip está más que confirmado y estos dos hablan de que finalmente parece que tienen una vida normal. Luego vemos más escenas en la que los vemos a ellos dos recordando los eventos que pasaron en la película anterior, que no hace falta decir que fueron bastante traumáticos para ambos, pero siguen tratando de superarlo. Ella le pregunta por Abby y Mike responde que algunos días está bien, pero en otros sigue extrañando a sus amigos animatrónicos, enfocándonos una escena en la que se puede ver un molde de chica. Luego vemos a Abby cómo le está hablando a este extraño walkie-talkie de Toy Freddy, esperando obtener respuesta, pero no obtiene ninguna. Parece que Abby sigue extrañando y de alguna manera puede seguir comunicándose con estos animatrónicos a través de este walkie-talkie. Sin embargo, no es hasta que se hace de noche que el walkie-talkie finalmente se activa y este mismo puede hablarle. Parece que el walkie-talkie le pide que los encuentre diciéndole exactamente la misma frase que vimos al final de la primera película, que parece fue dado por nada más y nada menos que The Puppet. Abby se dirige entonces hacia el restaurante y parece que se encuentra con un animatrónico que sale de una cortina. Después de esto vemos otra escena en la que Toy Chica se activa y luego vemos otra escena en la que aparece Michael mirando algo enojado a lo que creemos son los animatrónicos. La cámara se cae y luego vemos la palabra el mal. Vemos una silueta de Toy Chica aproximarse y vemos otras escenas del tráiler pasado. Luego la palabra cambia a ha dejado. Después de esto vemos una escena en la que aparece un niño y detrás de la puerta vemos un animatrónico enorme con unos ojos azules iluminados que probablemente pertenezcan a William Afton dentro del traje. Después vemos otra toma cerca del rostro de Vanessa, mientras en la parte de atrás se mueve algo que se parece bastante a The Puppet. Luego vemos a Toy Bonnie sacando uno de los picahielos que tuvo en el primer tráiler y vemos otra palabra que dice el edificio, finalizando la frase que dice el mal ha dejado el edificio, referenciando a que los animatrónicos ahora están fuera de la pizzería. Después de esto vemos otra escena en el Fast Fest que parece pertenecer a nadie más que Toy Freddy caminando en el evento. Luego vemos una pequeña escena en la que se pueden notar las hélices de Balloon Boy y vemos con más detalle la persecución en el auto donde Mangle incrusta parte de su endoesqueleto en el espejo del auto. Después en otra escena vemos a William con el traje caminando por el pasillo sosteniendo un cuchillo, que parece ser una alucinación, para luego tener un plano donde aparece Withered Foxy mirando al frente, y el tráiler finaliza mostrando a Michael mirando con su linterna el pasillo, para después ponerse la máscara de Freddy, probablemente la misma que tiene en FNAF 2. Después de esto, por primera vez vemos una escena donde aparece Withered Chica, para luego verlo desde dentro de la máscara. Y luego aparece Withered Bonnie, arrastrándose por la ventilación y finalizando así el tráiler. Con esto concluimos el análisis del tráiler de Five Nights at Freddy's 2, pero déjame saber abajo en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. ¿Estás emocionado por este nuevo tráiler? Te estaré leyendo abajo en los comentarios.